Parece que los miembros mismos de la Reserva Federal no han cambiado su hoja de ruta, ellos siguen con la pausa. Powell lo ha comentado en más de una ocasión, ¿no? Que quieren evitar ese tipo de errores que se cometieron en el pasado. Por eso su obcecación en mantener la subida de tipos de interés enfocados en el tema del empleo. Claro, estamos hablando de pleno empleo y mientras haya pleno empleo, él considera que tiene que seguir subiendo tipos de interés. Por aquí con nosotros Óscar Esteban de Fidelity. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? Muy bien, encantado de estar con vosotros hoy. Pues muchas ganas ya tenía que te vinieras por aquí. Hacía muchísimo tiempo que no conversábamos y fíjate cómo han cambiado las circunstancias. Yo creo que no estábamos ni siquiera todavía o estábamos a lo mejor iniciando parte del mercado bajista, pero ahora no había estos ruidos todavía de que recesión inminente, no inminente. Ahora ha cambiado todo bastante, sobre todo con los acontecimientos de los bancos. ¿Cómo has visto, un poco por poner en contexto, desde Fidelity, cómo habéis visto lo que ha sucedido con Silicon Valley Bank, después Credit Suisse, después Deutsche Bank aquí en Europa, este efecto mínimo contagio, ¿no?, que ha habido en el sistema bancario? ¿Cómo lo estáis percibiendo? Bueno, nosotros desde el principio de año apuntábamos a que este año iba a ser, desde el punto de vista macroeconómico, un año complicado, ¿no? Y un año complicado porque nosotros lo que veíamos es que tanto en Estados Unidos y en Europa, pero en Estados Unidos veíamos indicadores adelantados de desaceleración económica, derivado de las subidas de tipos tan agresivas que hizo la FED allí, que está haciendo el Banco Central Europeo aquí en Europa y también el Banco de Inglaterra. Y eso que nosotros veíamos que tarde o temprano iba a ser al final recesión o desaceleración económica. Y eso es lo que estábamos preveyendo. Entonces, en esa incertidumbre macroeconómica, conforme tú subes más los tipos de interés, las condiciones financieras cada vez se hacen más duras, pues qué duda cabe que cabría la posibilidad de tener algún suceso como el que hemos visto con lo de Silicon Valley, ¿no? Y nosotros íbamos muy cautos entrando el año y seguimos siendo cautos. Fíjate que además me acuerdo las perspectivas que decíais de Europa mismamente, que hablabais de recesión, 100% de probabilidades dabais. Luego hubo un trimestre que parecía y que se hablaba del no landing incluso en Europa. Y ahora parece que esto se daba marcha atrás otra vez por parte del consenso. Vosotros siempre habéis sido consecuentes con eso y habéis dicho 70 creo que era por ciento de probabilidades de recesión en Estados Unidos, 100% en Europa. Ahí os mantenéis, ¿no? Efectivamente, nos mantenemos. Puede ser que se dilate un poco en el tiempo, porque nosotros sí que preveíamos que de cara al segundo semestre del año en Estados Unidos tuviésemos recesión y ahora en este segundo trimestre en Europa. Puede ser que se dilate un poco, pero sin lugar a dudas, recesión va a haberla. Cíclica, y esa es la alta probabilidad que nosotros le estamos dando, no lo que es un aterrizaje forzoso, lo que los anglosajones llaman el hard landing, pero sí una recesión cíclica que vamos a ver. También va a depender mucho de los bancos centrales. Es decir, si siguen apretando las tuercas, esa recesión cíclica en un momento determinado puede pasar a ser hard landing. Y eso es lo que yo creo que los bancos centrales ahora están sopesando y poniendo en la balanza para ver cuánto más pueden seguir subiendo tipos o si ya han llegado a su tope máximo. Mira, ligado con esto, ¿crees que el ciclo de subida de tipos ya está tocando a su fin? A mí me da la sensación de que sí, además por viendo el mercado de futuros y viendo cómo se están posicionando los inversores institucionales diciendo esto ya tiene que llegar a su techo ya de ya por lo que ha pasado con los bancos, porque ya es la primera señal de que algo se ha podido quemar. Quizás si seguimos podemos quemar más cosas, ¿no? Se hablaba de que la reunión de mayo de la Fed podía ser la última subida, incluso esta. Hay probabilidades de que haya sido la última. ¿Vosotros también lo veis así? Nosotros creemos que el pico máximo de la subida de tipos de interés está cerca, está cercano. Lo que sí que es verdad que ya va a depender de los indicadores adelantados de cómo vayan evolucionando a si el pivotaje va a ser de repente bajada de tipos o mantenimiento al menos en esta zona. Yo creo que los bancos centrales lo que les gustaría sería mantener los tipos durante un tiempo en la zona que la dejen, ¿no? Para que la inflación se termine de enfriar. También es verdad que la inflación subyacente, que es la que ahora mismo está preocupando a los bancos centrales, mucho del componente de la inflación subyacente tiene que ver con el precio de las materias primas, porque muchos de los servicios que se hacen y se pagan tienen por detrás materias primas, ¿no? Y sí que estamos viendo que el precio de las materias primas ha ralentizado, ha caído, y eso, querámoslo o no, y es una realidad, incidirá en la inflación subyacente en los próximos meses, con lo cual la inflación subyacente tenderá también a la baja
y hará más tranquilo o más manejable el camino a los bancos centrales. Con lo cual, a tu pregunta, desde nuestro punto de vista, nosotros creemos que estamos ya a punto de, si no ya, por lo que ha pasado con los bancos últimamente, pues a lo mejor efectivamente, como dices tú, puede ser que hayan terminado eso. La cuestión está en si empezarán a bajar. Nosotros ahí tenemos más dudas y eso va a ser más el ritmo de la economía el que lo marque. Claro, de hecho yo creo, esto es opinión personal, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que se está descontando ya bajada, incluso en el mes de junio o julio, es lo que está descontando el mercado, porque la economía se va a contraer ahí. De hecho, mismamente la Reserva Federal en sus últimas previsiones decía que el desempleo sobre los mínimos hasta el tope máximo que consideran que puede aumentar la tasa de desempleo es un 1%. Esto históricamente, y además va al hilo de lo que has comentado anteriormente, suele ir de la mano de una recesión económica, y si hay recesión económica, por eso el mercado está descontando de volverán a bajar tipos para relajar las condiciones financieras, ¿no? Por eso se está descontando junio, julio, ¿no? Por esta situación. Sí, pero puede no ser tan inminente. Yo creo que los bancos centrales es para evitar cometer errores anteriores, como la época del señor Volcker, que en cuanto empezó a ver que la tasa de desempleo empezaba a subir, volvió a bajar tipos de interés y provocó después una subida muy agresiva que se tradujo en recesión, una gran recesión en Estados Unidos. Yo creo que ese error el señor, la Fed actualmente lo quiere evitar. Entonces, probablemente, desde nuestro punto de vista, no sea tan inminente como el mercado lo está planteando. Pero qué duda cabe que mucho de esto va a ser el ritmo de la economía y como venga. Nosotros creemos que en una recesión cíclica, si es la que llega, porque es la que creemos que va a llegar, probablemente los bancos centrales puedan manejar mejor las expectativas de bajadas de tipos. Claro, yo creo que va a depender mucho también de los datos de inflación que tengamos. Si la inflación, si el proceso de desinflación sigue acelerándose o se va dando pasos hacia adelante, a lo mejor ahí sí que la Fed dice, bueno, podemos tener más margen, ¿no? Pero en el caso de que el mercado laboral siga fuerte y que, por ejemplo, este viernes, que lo comentaba antes, tenemos el Core PCE, ¿no? Que es un indicador central que sigue la Fed. Si sale peor de lo que se espera, que de hecho se espera un repunte, y ahí tiene un papel en el Banco Central, ¿no? Como no controle la inflación y la crisis bancaria siga dando sustitos, está en un brete importante, ¿no? Ahí la Fed y el Banco Central Europeo con sus otros problemas aquí también, por extensión, claro. Sí, pero tenemos que mirar un poquito más hacia adelante. Y mirar un poquito más hacia adelante es que en Estados Unidos se están anunciando muchos despidos en las grandes corporaciones y no tan grandes. Las condiciones financieras en Estados Unidos han empeorado mucho. Es decir, financiarse en Estados Unidos ahora es mucho más caro de lo que era hace 2, 3, 4 meses y esas condiciones van a hacer que se ralentice la inversión, que se frene la economía, que al fin y al cabo es lo que quiere hacer la Fed, es enfriar la economía. Y eso, por ende, al final lo que acabará haciendo es ralentizar el crecimiento de la demanda vía consumo que está habiendo en Estados Unidos tanto y por último, obviamente, esa inflación se va a relajar. Entonces, puede ser que no sea tan inminente esa relajación de la inflación, pero todos los visos tienes para que esa inflación empiece a relajarse. Obviamente, no a unos niveles por debajo del 2%, nosotros no estamos esperando eso, pero sí mucho menos que lo que tenemos actualmente. Mira, voy a ir a comentarios también que nos están dejando por aquí interesantes. Decía Pablo Oros, dice, estoy de acuerdo, el pico está cerca de la inflación, de tipos de interés, perdón, se refiere. Dice, si no se ha tocado ya. Sobre bajadas me parece que hasta 2024 nada. Ahí es lo que estáis vosotros valorando, ¿no? Que todavía quizás hasta final de este año a lo mejor dejan la famosa pausa de la que tanto se ha hablado. Correcto, porque efectivamente, pero porque lo que no quieren es cometer el error que en su momento, insisto, el señor Paul Volcker cometió cuando empezó a ver que la economía empezaba otra vez a caer y lo que hizo fue bajar tipos de interés para volver otra vez a subirlos porque la inflación se volvía a disparar. Entonces yo creo que por eso van a preferir mantener un poco los tipos en esos niveles, a no ser que vean que se han pasado de tuerca y que la economía va en una desaceleración mucho más agresiva y puede provocar un aterrizaje forzoso. Insisto, nosotros estamos en lo que es una recesión cíclica normal y natural, como la tiene que haber en cualquier ciclo económico, y esa es la mayor probabilidad que lo estamos dando actualmente. De hecho, sobre la foto del momento, te voy a decir más con esto. Hasta ahora, Jerome Powell en sus discursos, en todas sus ruedas de prensa, ha dicho:
No, tipos altos, tipos altos, tipos altos. Incluso con lo que pasó de los bancos en la semana, creo que fue la semana pasada, ¿no? La reunión de la Fed o la anterior, ya no sé en qué día vivo, pero la última reunión de la Fed, Jerome Powell decía que que todavía faltaba mucho trabajo por hacer con la inflación, que era su principal mandato y que iba a seguir con esto. Entonces, sí que cuadra ese escenario que dices, a menos que venga un hard landing, ¿no? Que ahí entonces sí que digan, tenemos que dar marcha atrás a todo esto. Ese es el escenario central. Efectivamente, efectivamente, ese es nuestro escenario central y ese es el que nosotros por ahora vemos que le está marcando el ritmo y lo estamos viendo en la economía. Y ligado con esto, Raúl Sonoyo preguntaba por aquí, dice, ¿no creéis que se empecinarán un poco en mantenerlos y que agravarán con ello la recesión? Es un escenario posible, que es el que dice, es el riesgo que Sí, hay. vale. Correcto, pero también es verdad que ya no solo lo que es la subida de tipos de interés está haciendo su trabajo, sino también lo está haciendo el mercado de bonos, el mercado de renta fija también está haciendo el trabajo de subida de tipos. Con lo cual tienes por dos lados diferentes, en un momento determinado, un empeoramiento de las condiciones financieras, porque la subida de tipos, querámoslo o no, es un empeoramiento de las condiciones financieras para adquirir financiación, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista del Estado y también de los consumidores finales. Y eso provoca ralentización económica. Provoca en un momento determinado recesión. Cíclica en este caso, sí, pero al fin y al cabo recesión. Y entonces ahí creemos que sí, si siguen subiendo tipos de interés de forma tan agresiva, pueden pasarse de tuerca. Y yo creo que los señales que está habiendo ahora mismo el mercado y que les está dando el mercado les hace o les va a hacer ser más cautos de lo que en un momento determinado podrían querer haberlo sido hace tan solo un mes. Mira, como me van entrando preguntas, voy mezclando preguntas con cosas que quiero tratar y hay cosas que quiero tratar que también van vinculadas con las preguntas, pero voy a ir a una también que nos dejaba por aquí Morito, un viajero, dice, hablando de perspectivas de mercados, yo no sé si Fidelity tenéis perspectivas de evolución de los índices, etcétera, o no hay estimación concreta para el SP500, porque sí que sé que hay bancos de inversión que tienen ahí como un precio objetivo y tal. En el Sí. caso de Fidelity, ¿tenéis algo estimado ahí para SP500, para índices? No, en lo que es Fidelity International no tenemos eso. Nosotros no somos un banco de inversión, somos una gestora de fondos de inversión. Es verdad que tenemos un equipo de asignación global, tenemos un equipo macro, pero no dan los niveles, porque después en cada fondo el gestor es dueño del fondo, el equipo gestor gestiona los propios fondos y nosotros en Fidelity históricamente somos una casa de comprar compañías por compañías, ¿no? De bottom-up, lo que se dice en los anglosajones de bottom-up, de abajo arriba. Entonces, esos niveles lo hacemos a nivel precio de compañías, no a nivel tanto precio Claro. de índices. Entonces, no tenemos, por desgracia, y lo siento, pero no podemos darte unos niveles determinados. Sabía que me ibas a decir eso, pero digo, bueno, tengo que hacer caso aquí, por supuesto, a la Por audiencia supuesto, no, y no, comentarlo. y Héctor, te lo agradezco, porque yo creo que la gente que está en tu canal y en este chat tiene que saberlo, y que esa es la realidad. Es decir, una gestora como Fidelity, que el éxito, la clave de su éxito ha sido el análisis por compañía, tanto en el lado de la renta variable como en el lado de la renta fija. Bueno, al final nosotros, la suma de las posiciones es lo que nos da cuál es la asignación geográfica en un sitio o en otro, o la asignación sectorial, ¿no? No tanto de arriba a abajo. Preguntaba también por aquí, relacionado con lo que decíamos antes, que si crees que la inflación también habría hecho pico o hay algún tipo de riesgo que puede hacer que vuelva a repuntar. Bueno, nosotros creemos que la inflación ha hecho pico. La inflación general ha hecho pico. Vemos el precio de las materias primas que está volviendo otra vez a niveles inferiores, incluso en algunos casos, incluso a la invasión de Rusia con Ucrania, y nosotros creemos que ha hecho pico. Si a eso le añades, insisto, el tema de la demanda, que es muy importante, que si la demanda se está empezando a ralentizar en términos generales, y la contracción de los múltiplos de crecimiento del Producto Interior Bruto a nivel mundial que va a haber en los próximos trimestres, al final la inflación per se va a acabar cayendo y ha llegado a su precio máximo. Fíjate, es que la acción realmente, Héctor, de los bancos centrales de política monetaria agresiva de subir tipos de interés es para frenar el auge y para frenar esta exuberancia económica que hay y por ende la subida de tipos de inflación. Y eso es lo que están haciendo y ese es el efecto que están queriendo provocar ellos. Mira, ya que dices esto, me sirve también para ligar
la encuesta que publicasteis hace relativamente poco a los gestores de fondos, la habitual encuesta que hace Fidelity, y fíjate, me llamó la atención un dato dentro de esa encuesta, que sí que la has visto muy, muy bien y muy al detalle, además estuvimos ahí en la presentación juntos, y era que, en Europa había, me parece que un 30 y tantos por ciento de analistas que decía que no habíamos que el pico de inflación en Europa se alcanzaría en el último trimestre de este año. Y digo, hostia, que es un porcentaje importante, era casi un tercio de los analistas que veían que había riesgos para que repuntara. Me imagino que por la parte del mercado energético, que consideran que a lo mejor puede haber un repunte ahí, o que la alimentación por la guerra de Ucrania va a seguir subiendo los precios, ¿no? Los precios del mercado de alimentación. Pero era un porcentaje muy elevado, ¿no? De analistas que veían que todavía no habíamos alcanzado. Aquí en Europa lo peor. Sí, bueno, es que es verdad, es que el tema relacionado con Europa es sobre todo el tema relacionado con el precio de las materias primas, el precio de alimentos, eso es importante. Pero es verdad que son hechos puntuales y en un momento determinado lo que se estaba pensando y en esa encuesta se estaba diciendo es más que nada cosas excepcionales que pudiesen pasar para que el precio de la inflación, por desgracia, no empezase a bajar. Pero lo que está pasando en Europa es que estamos teniendo el invierno, bueno, ya es verano, ¿no? Pues las temperaturas, no sé, al menos aquí en Madrid son veraniegas Sí. más que primaverales, ¿no? Entonces, y el invierno ha sido muy benigno y los niveles de materias primas, los niveles de gas que se tienen en Europa han permitido que las cadenas de producción se hayan mantenido. Las cadenas de estocaje ya no están rotas, se han vuelto a producir, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, nosotros creemos que esos niveles del 33% si en un momento determinado se volviese otra vez a recrudecer la crisis, la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre, obviamente, hay gente que es más pesimista. Sí, bueno, vamos a ver todo esto porque evidentemente las incertidumbres, por desgracia, siempre van apareciendo en los mercados, pero es un escenario con el que hay que trabajar constantemente. Años tranquilos nunca los hay, luego terminan siendo tranquilos, pero siempre aparece algo por ahí, algún obstáculo en el camino y la idea de gestoras como vosotros, como Fidelity International, es trabajar con esos escenarios y anticiparse, ¿no? a un poco los imprevistos que puede haber durante el camino, ¿no? Y por eso tendencias de largo plazo, etcétera, ¿no? Sí, es que al fin y al cabo tú lo que tratas de hacer es analizar una estrategia de una compañía al cabo de los 3, 5 años próximos, ¿no? Entonces, muchas veces el ruido que tienes en los momentos puntuales, pues los sesgos conductuales que nosotros tenemos, pues probablemente a lo mejor nos hagan estar pensando, joder, ¿será lo acertado o no lo acertado? Y aquí lo que nosotros volvemos otra vez a volver a los fundamentales y analizar la compañía, y si la compañía no ha cambiado en la tesis inicial en la cual nosotros estuvimos invertidos, no vamos a desinvertir por ello. ¿De acuerdo? Y eso es un tema muy, muy importante. Dejando de lado los ruidos que hay, que en los momentos de incertidumbre como las que tenemos, que son muchas incertidumbres, pues obviamente se acrecienta. Pero esto ha originado y origina oportunidades muy interesantes, ya no solo por el lado de la renta variable, sino también por el lado de la renta fija. Siendo muy selectivos, eso sí, pero es verdad que te está originando oportunidades que a lo mejor hace incluso un año, pues no las tenías. Mira, me pregunta el Rojero, que es más habitual por aquí, que gracias por preguntar, y pregunta por un fondo concreto de Fidelity. Ya, si puedes especificar bien, y si no, no pasa nada, que me dices después por el mail o lo que sea, y contestamos mañana, que voy a estar más solo por aquí, pero yo te lanzo la pregunta por si la puedes contestar. Dice que si esperarías aún para entrar en el Fidelity US Quality Income Usage, o no. Ajá. Bueno, el fondo que está comentando es un fondo, en este caso no es un ETF, que lo que busca es calidad del dividendo. Y entonces, precisamente el tema del dividendo, y nosotros en toda la gama de fondos de dividendo que nosotros tenemos en Fidelity, estamos apostando por invertir en renta variable en los momentos actuales vía dividendos, vía lo que denominamos aristócratas del dividendo, ¿no? Que históricamente se han dicho que son aquellas compañías que históricamente han repartido un dividendo todos los años, y para nosotros añadir dividendo saludable. ¿Qué significa esto? Significa que los balances de esas compañías que generan ingresos de forma recurrente se pueden permitir el hecho de dar todos los años un dividendo saludable y no tener que acudir a ampliaciones de capital o pedir prestado para pagar ese dividendo. Y por otro lado, que gran parte del beneficio se
se invierta en el crecimiento de la propia compañía y tan solo muy poca parte en el dividendo. Por eso es un dividendo consistente a lo largo del tiempo. Pues bien, históricamente este tipo de aristócratas del dividendo, presentes y futuros, que nosotros estamos viendo y buscando presentes y futuros, históricamente en momentos de volatilidad como los actuales se han comportado mucho mejor, han caído mucho menos que otro tipo de compañías, por ese colchón del dividendo y también por esos balances tan saneados que tienen. Entonces, nosotros ahora mismo estamos invirtiendo o estamos recomendando a nuestros clientes que una de las formas de invertir en renta variable actualmente es vía estos aristócratas del dividendo. Otra pregunta, relación también con fondos. Aprovecho que ya que estáis lanzando estas preguntas también por aquí para decirlo y luego seguir con un poco temáticas globales como estábamos hablando antes. Vamos a hacer esta mezcla y muchas gracias por comentar por el chat. De nuevo, los nuevos que estéis por aquí, os invito a que si os gusta el contenido, sigáis el canal de Twitch, os podéis suscribir también y lo podéis hacer gratis con Amazon Prime y que os unáis a mi comunidad de Discord, que la estamos haciendo ya muy grande, más de 1.300 personas en esa comunidad privada con información al momento, gráficos, datos de interés, todo lo tenéis ahí, así que os pasa por ahí, Chris, el enlace. Y mira, nos preguntaban por aquí, dice Héctor, pregúntale cuándo van a traer el ETF FTEC, Fidelity MSCI Information and Technology, a Europa. Lo necesito, no hay ningún ETF de info y tecnología de Estados Unidos en Europa. Claro, bueno, esto tampoco dependerá de... Pero ¿hay planes de tener un vehículo en Europa como este, como ha pasado con otros fondos también, por otra parte, de Fidelity? Bueno, yo, antes que nada, Héctor, el chat cualquier tipo, yo no voy a hacer ningún tipo de recomendación y obviamente siempre lo que digo, por Héctor, supuesto, y lo que tenemos que decir nosotros por supuesto, por un tema por legal, supuesto, es que obviamente acudan a su asesor financiero para poder, que les recomendará, según el perfil que ellos tengan, el poder invertir en una u otro tipo de fondo, acción, bono, etc. Con respecto a esta pregunta, pues dentro de Fidelity son dos. Fidelity Estados Unidos, que es FMR, y ellos producen, emiten y gestionan fondos ETFs o indexados para inversores americanos, única y exclusivamente. Y después está Fidelity International, que es donde yo pertenezco, que es el resto del mundo, ¿no? Y en Fidelity International nosotros estamos lanzando, precisamente porque lo que él nos ha comentado tú es un ETF, estamos lanzando ETFs temáticos relacionados con el tema de la tecnología. Con lo cual, tú sí puedes en un momento determinado invertir en diferentes temáticas tecnológicas con ETFs de Fidelity International. Por otro lado, yo que soy más, tiro más a fondos que a ETFs, porque bueno, yo soy responsable de fondos de gestión activa en Fidelity aquí en España y Portugal, te diría que analizando compañía por compañía, con valoraciones atractivas, tú tienes fondos tecnológicos muy interesantes en nuestra gama y en la gama de otros competidores también. Y bueno, el mensaje que habías dicho de cumplimiento legal también, por supuesto, vamos, yo por mi parte tampoco voy a hacer recomendación directa de ningún fondo de Fidelity, ni mucho menos, y ahí es labor de cada uno también de recurrir a su asesor financiero, de tomar las decisiones de inversión libremente, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Lanzar un poco ideas que cada uno luego también haga lo que quiera. Un poco por volver al contexto general, y por cierto, muy buenas preguntas, seguid ahí comentando por el chat que nosotros encantados de contestar lo que podamos contestar, hasta donde podemos contestar. Pero fíjate, el último comentario que me llamó mucho la atención cuando fue la reunión del Banco Central hace un par de semanas, y Ana Stupniska, que es de Fidelity, ¿no? Vuestra analista macro, ¿no? Que siempre hace unos análisis macro fantásticos, hablaba de error de política monetaria por parte del Banco Central Europeo, que coincide también con tesis que han tenido también economistas que han pasado por aquí. ¿Consideráis que esta última subida del BCE fue demasiado fuerte? Es decir, que tenía que haber reducido el ritmo de subidas viendo lo que pasó en el sector financiero. Bueno, nosotros llevamos tiempo en Fidelity comentando que Europa no es Estados Unidos, que la idiosincrasia europea es muy diferente a lo que está pasando en Estados Unidos, que la inflación que estamos teniendo en Europa es diferente a la inflación que está habiendo en Estados Unidos y que el ritmo de política monetaria por parte del Banco Central Europeo no podría asemejarse o no puede asemejarse a la política monetaria por parte de la Fed. De hecho, nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que en Europa, por los diferentes países que comprenden Europa, no puede tener unos tipos de interés tan altos como lo que pretende el Banco Central Europeo. Ese es el error
de política monetaria que decía la señora Stupinska, mi compañera, y nos mantenemos en ello, sin lugar a dudas. Mira, JK Tolosa decía, creo que lo hemos contestado antes, pero un poco por matizar, que si cree Fidelity que ha sido la última subida de tipos de interés en Estados Unidos la semana pasada. Bueno, pues no lo sabemos a ciencia cierta, pero es verdad que si no es la última, estamos cerquita ya de las últimas subidas, sin lugar a dudas. De hecho, ya las curvas también están descontando mucho en esa parte. También es verdad que están descontando ya bajada de tipos en el segundo semestre del año. Y eso sí que somos mucho más reticentes a pensarlo actualmente. Pero fíjate cómo cambian las perspectivas, ¿eh? Porque es que hasta hace nada estábamos hablando que si el 5,5% tasa terminal, incluso el 6%, ¿no? Se llegó a decir, incluso miembros de la Fed hablaban, gente con derecho a voto, de llevar los tipos al 6%. Y ahora, bueno, el último dot plot que se presentó, ese famoso diagrama de puntos, tampoco muestra tanto cambio. Es decir, que parece que los miembros mismos de la Reserva Federal no han cambiado su hoja de ruta y por eso es verdad que lo que decías antes de la pausa, ellos siguen con la pausa. Si es que ellos siguen con el tema de la pausa, no han cambiado nada en ese sentido. Es que ellos lo que no quieren cometer es, insisto, el error entre comillas que se cometió, bueno, un error al fin y al cabo, a todo lo pasado, claro, que se cometió en los años 70 en la administración del señor Paul Volcker cuando él era presidente de la Fed, que cuando empezó a ver que los datos macroeconómicos se deterioraban, que empezaba a caer el Producto Interior Bruto, pues empezó a bajar tipos de interés para reactivar la economía y evitar esa recesión. Y lo que originó fue una inflación muchísimo mayor, de 2 dígitos. Entonces, eso es el error que quieren evitar. Y de hecho, el señor Powell lo ha comentado en más de una ocasión, ¿no? Que quieren evitar ese tipo de errores que se cometieron en el pasado. Por eso, su obcecación en mantener la subida de tipos de interés, no tanto mirando a los datos de crecimiento adelantado como puede ser, o indicadores adelantados como puede ser el tema del mercado inmobiliario, construcciones, etcétera, etcétera, sino enfocados en el tema del empleo. Claro, estamos hablando de pleno empleo y mientras haya pleno empleo, él considera que tiene que seguir subiendo tipos de interés. Pero como hemos dicho, ya se está empezando a ver que esa tasa de pleno empleo en los próximos meses va a empezar a debilitarse porque ya está habiendo muchas empresas que están empezando a anunciar despidos. No, vamos, es una tendencia que ya se está viendo porque además el 40% de la financiación en Estados Unidos viene de la mano de los bancos regionales. Claro, si les aprietas las tuercas y ellos mismos se las aprietan a sí mismos por lo que ha pasado, esto se traslada a economía real, ¿no? Es que es indudable en esto. Y fíjate, una de las preguntas que también dejaban antes era sobre el tema de la ventanilla de liquidez famosa que han abierto la Fed, ¿no? Para evitar más problemas, más fugas de depósitos, con lo que ha pasado con Silicon Valley Bank. ¿Crees también, o de qué manera piensas que esto puede afectar a la bolsa? Porque ahora yo el otro día hablaba en un programa y es una tesis personal y bueno, me podéis decir un poco qué visión tienes y tenéis, pero que hay un poco de incertidumbre porque esto puede, o bien la liquidez de nuevo jugar un favor favorable para la renta variable, pero luego está el contrapeso que es la recesión y el ajuste de beneficios empresariales, ¿no? Esto, ¿cómo al final, quién puede ganar ese pulso, ¿no? Porque es un poco la duda que hay ahora. Bueno, yo creo que la Fed tuvo que actuar y actuó rápidamente para evitar que el problema se acrecentase y que hubiese mayor incertidumbre de la que ha habido mucha, en el mercado. Con lo cual, ellos manteniendo su hoja de ruta sí que dieron esas ventanas de liquidez para los depósitos de los americanos. Y eso, desde nuestro punto de vista, fue una cosa que había que hacer. Probablemente no se mantengan mucho en el tiempo, pero al fin y al cabo lo que está haciendo y ha mantenido y ha hecho es que el mercado se ha tranquilizado. De hecho, ahora estamos más enfocados en lo que está pasando en Europa, en el sector bancario europeo, que lo que está pasando en Estados Unidos. Y eso es así, ¿no? Y para nosotros, ¿quién va a ganar? Nosotros sí creemos que también el tema de los beneficios empresariales en este próximo segundo trimestre va a ser peor que en el primero y peor que en el último trimestre del año pasado. Por ende, porque la actividad económica se va a ralentizar y eso, querámoslo o no, en los beneficios empresariales se va a ver. Y eso nosotros desde el principio de año lo estábamos esperando, que los beneficios empresariales empezasen a ralentizarse y eso provoca también que en un momento determinado pudiese haber una corrección en la renta variable. Que estos shocks de mercado lo que hacen también es en un momento determinado esas correcciones que se esperan pues se adelanten.
Eso es que quizá venga antes de lo que podíamos esperar. Pero claro, fíjate, es que lo que se ha abierto con el exceso de ahorro que hubo en la pandemia, cómo se ha tirado ese exceso de ahorro, se ha ido dilapidando, ¿no? Se ha ido quemando, y luego empezar a tirar, aparte del exceso de ahorro, de crédito. Si ahora viene ajuste del crédito por estas circunstancias, además de la subida de tipos de interés, lo que ha sucedido con los bancos regionales en Estados Unidos, ya no hay ahorro del que tirar, el crédito es más caro, evidentemente me quedo en casa, no consumo o consumo la mitad, y esto tiene efectos en precios, por un lado, que es que esto, ojo, que tampoco se está analizando mucho, ¿no? Es que los tipos tienen que subirse más porque la inflación es muy alta, pero es que a lo mejor ya se han subido lo que se tenían que subir porque el efecto es retardado. Es que esa es la duda que nadie sabemos, pero que viendo las primeras señales de que algo huele a chamusquina, a lo mejor es un escenario plausible. El hecho de que ya se han subido los tipos de interés lo que se tenían que subir, ya se han empezado a romper cosas, y ahora vamos a esperar a ver qué sucede, ¿no? Porque la inflación, si viene una recesión económica, sobre todo una recesión que tenga un componente deflacionario, ¿no?, amainará, se irá reduciendo, ¿no? Es un poco el esquema también que vosotros valoráis. Sin lugar a dudas. Y esa es una hoja de ruta de los bancos centrales. Es decir, yo subo tipos de interés para temperar los nervios, evitar que se siga el exceso de demanda por parte del consumo, en Estados Unidos principalmente, y así lo que hago es que suavizo la inflación y esa inflación la empiezo a bajar. Y eso es la política monetaria por parte de la Fed. Y el mantenerla en esos niveles, a pesar de que en un momento determinado empecemos a ver datos de crecimiento peores, más exiguos, etcétera, mantenerlos y no bajar tipos, es para que, digamos, se termine de enfriar esa inflación y sea más una inflación estructural que una inflación causada por esos efectos del COVID, desde el punto de vista de excesiva liquidez que había en mercado, tipos de interés negativos, y también de los incrementos de las tasas de ahorro que había por parte de los consumidores americanos, que cuando les han aperturado las puertas, pues obviamente, y como hemos hecho aquí en Europa, también se consume, y se consume en gran medida de lo que has estado durante 2 años sin poder hacer. Mira, relacionado con esto, también Green Ice N1, que nos ha dejado una pregunta destacada además, que muchas gracias, dice, ¿podrías preguntar si Fidelity cree que la ventanilla famosa de liquidez que hemos hablado antes supone un posible aumento a la larga de la inflación? Es decir, hemos visto lo que se ha expandido el balance de la Fed, después de ese QT famoso que la ha reducido. ¿Esa de nuevo expansión del balance puede ser más gasolina a la inflación? En un primer momento, eso es lo que tú puedes pensar, y es una realidad. Y por eso, desde nuestro punto de vista, eso tiene que ser limitado en el tiempo y muy quirúrgico para lo que está pasando en el mercado actualmente. Pero ese es, insisto, solo una ventana que abren para que el problema que han tenido con el Silicon Valley, con los bancos, con algún banco regional que pueda tener, pues se evite. Y que ese problema no sea un problema sistémico, sino que solo sea un problema puntual. Después la cerrarán, pero que duda cabe que eso también puede provocar algo de inflación en un momento puntual. Pero insisto, es que después, por otro lado, tú tienes unas condiciones financieras en Estados Unidos muy, muy complicadas. Los pedir préstamos hoy en día en Estados Unidos son unos tipos de interés muy, muy altos. Pedir un préstamo hipotecario, no sé, yo los niveles que están en Estados Unidos. Entre eso y el precio de la vivienda. Es que ha coexistido. Claro. Eso es. Ahora han bajado el precio de la vivienda, se ha ido desplomando bastante. Ha tenido un descenso importante, pero es que hace unos meses estaba la vivienda en máximos históricos y el crédito, es decir, el acceso a la financiación de la vivienda, en un 7%. Claro, ¿quién puede comprarse una casa de allí que el promedio son $500,000 a un 7% de financiación? Es que, evidentemente, eso se tenía que caer por su propio peso. Sí, y a eso es lo que han querido, lo que lo que la Fed quería hacer, es decir, voy a subir tipos de interés para ralentizar este crecimiento y esta exuberancia que está habiendo en el mercado. Y lo están consiguiendo, lo van a conseguir. Sí, desde luego. Mira, con relación con todo esto, que muchas gracias a todos los que estáis comentando y lanzando preguntas, debatiendo por ahí. Os invito a que comentéis por el chat y a los nuevos que sigáis por aquí el canal de Twitch, que de hecho quiero dar las gracias a David Batanero,
muchísimas gracias por seguir el canal de Twitch. Os invito también a que os suscribáis, que lo podéis hacer gratis como en Amazon Prime, os lo he dicho antes. Nos ayuda mucho a los que hacemos posible este proyecto, así que ahí os lanzo el guante y que os incorporéis a mi comunidad de Discord también. Ya lo sabéis que no quiero ser más pesado con esto, que siempre lo digo, por promocionar el propio vínculo que podéis tener conmigo a través de esa comunidad y con los miembros que estamos por aquí comentando por el chat. Y Xavi CC, que también además está en todos los canales y sé que me sigues por ahí, dices, pero ¿no debería subirse los tipos por encima de la inflación? Claro, la teoría siempre se nos ha dicho esto, pero el tema es que si viene una contracción de la economía, que tanto hemos hablado a lo largo de la charla en estos minutos, ya va a cruzar a la baja en algún momento la inflación por todo esto. De los tipos de interés, claro. Efectivamente, así es, y eso es una realidad. Pero también es verdad que los bancos centrales no miran la inflación. O sea, ahora es verdad que están mirando mucho la inflación actual y puntual del mes a mes, pero normalmente lo que miraban era inflación a 3, 5 años vista. Sí, y la inflación a 3, 5 años vista está muy por debajo de los tipos de interés actuales que están, ¿sabes? Y eso es una realidad. Pero lo que él dice es correcto. Es decir, hace apenas un mes se hablaba de hasta cuándo van a seguir subiendo tipos de interés los bancos centrales, pues hasta que obviamente los tipos de interés están por encima de esa inflación, ¿no? O de esa inflación esperada. Pero insisto, es que nosotros creemos que la inflación ya ha tocado su pico máximo, que va a empezar la inflación general está cayendo y la subyacente va a empezar a caer. La subyacente, recordaros, la subyacente, parte de la inflación subyacente también se explica por el precio de las materias primas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un sector servicios, tú tienes materias primas implícitas. Si el precio de las materias primas, el precio de la electricidad, etcétera, etcétera, te cae, también en tu servicio vas a poder dar un precio menor. Y eso es una realidad. Entonces, eso no se hace en un mes, en 2 meses, tarda a lo mejor 3 meses, pero al final llega. Y nosotros creemos que eso va. También el tema salarial. El tema salarial es verdad que para combatir esta inflación que hemos tenido en el último año y pico, en los 2 últimos años, porque son 2 años en los que llevamos ya una inflación acumulada bastante importante, pues lo que han tenido que hacer tanto los gobiernos como las empresas es subir los salarios. Y eso también estaba implícito en lo que es la inflación subyacente, el tema salarial. Nosotros creemos que ya por el efecto base de año a año, eso en los próximos meses se va a diluir mucho más. Y eso hará que la inflación subyacente también caiga. Oye, Óscar, ¿y China qué peso va a jugar en todo esto? Porque sé que, claro, con la reapertura tras el COVID y demás, el puzzle de la inflación global, también decían, oye, igual la demanda puede repuntar por China y no se está viendo esto. Por el petróleo, que es el principal indicador dentro del mercado de las materias primas, no ha visto un aumento de la demanda muy significativo. De hecho, lo contrario, se está relajando la demanda mundial, ¿no? Bueno, estamos volviendo, o sea, es que China todavía no está en los niveles pre-COVID, ¿de acuerdo? Y todavía le queda. Es un tema de momentum, de coger momento y de coger tiempo. Apenas estamos en el mes de marzo y apenas anunciaron hace un mes y pico el final de la política de COVID-0. Y obviamente la actividad económica no se cambia de la noche a la mañana. También es importante decir de todo esto, final de la política de COVID-0, es que todas las cadenas de suministro, todas las cadenas de producción, los costes de los fletes, etcétera, 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 todo eso se está normalizando también. Y eso es un tema importante que también viene implícito en el precio de la inflación, en el precio de la demanda en general. Y eso también se ha ralentizado, con lo cual estamos volviendo a un escenario normal, otra vez de cierta normalidad económica, y eso, desde nuestro punto de vista, hace que nosotros no veamos que la reapertura de China vaya a provocar una inflación muchísimo mayor, si cabe, que en los momentos normales. De hecho, lo que puede provocar en un momento determinado es algo de desinflación, desde el punto de vista de que las cadenas de producción han vuelto a abrir, se están recuperando, se está produciendo más oferta, más, ¿no? Más oferta. Correcto. Claro, es que es así como nosotros lo vemos. De hecho, claro, es que antes de que sucediera la guerra de Ucrania, antes de que tuviéramos los problemas del COVID, etcétera, lo que había en el escenario internacional era problemas para tener inflaciones en el 2%. Es que era al revés de lo que estábamos viendo ahora. De ahí los QEs, de ahí estimular a la gente a que consumiera, pero había un tal exceso de oferta que la demanda era imposible de cubrirla. Claro, si China vuelve a producir, que es la máquina del mundo de producción mundial, vuelve a producir a esos ritmos, ahí es verdad, es que llevas toda la razón. Más que por la parte de la inflación, puede ser de la desinflación incluso. En el globalismo, en un escenario globalista, ojo.
Correcto, pero y también tienes que tener en cuenta el tema tecnológico y el tema de la innovación tecnológica y cómo eso hace que las eficiencias en las cadenas de producción cada vez sean mayor y provoquen en un momento determinado, a la larga, reducción en los costes. Nosotros también creemos que la inflación no volverá a estar por debajo del 2%, sino se mantendrá una inflación entre el 2 y el 4% a nivel global por tres grandes Ds que nosotros decimos. Primero, la deuda, porque hay gran endeudamiento a nivel mundial y eso los gobiernos también, que son los grandes deudores en términos generales, prefieren el tener, obviamente, que la inflación, lo que es la tasa de interés real, sea positiva para que la inflación per se pueda comerse algo de la deuda que tiene. Punto uno. Después el tema demográfico. Y el tema demográfico, el envejecimiento poblacional en los países desarrollados, lo que provoca es también inflación. ¿Por qué? Porque no tienes mano de obra productiva que te pueda soportar, que te genere riqueza. Y eso, al fin y al cabo, lo que te genera es inflación en esa demografía, esa población más envejecida. Y por último, y no menos importante, todo el tema de la descarbonización. La descarbonización, que es un tema que ahora mismo, por todo el tema de las nuevas energías, etcétera, etcétera, eso es un coste muy importante. Europa quiere ser líder en esto, quiere llevar a la voz cantante en esto, y en la transición energética es un coste importante. Es un coste que, si tú quieres ser rápido en esa transición energética, tu inflación se te va a disparar en un momento determinado. Entonces, es que son muchos equilibrios lo que tienes que hacer, Claro. Héctor, en un contexto. Por eso nosotros no creemos que esa inflación se vaya a reducir a ese objetivo del 2%, por debajo del 2%. De hecho, ya la Fed y el gobierno americano ya establecieron, pues, como dijeron que son unas bandas de inflación, de acuerdo, en las cuales esas bandas de inflación les permitirían no tener que ser tan agresivos en subir tipos de interés, ¿no? Y esas bandas de inflación, por supuesto, que no están en los niveles de por debajo del 2%, sino están un poco más altas. Relacionado con inflación, tipos de interés, escena actual. Una de las cosas que te quería preguntar o lanzar aquí a debate es la renta fija, ¿no? El mercado de deuda, los bonos, etcétera. El año pasado se vio algo histórico, ¿no? Dentro del mercado de la renta fija. Es cierto que veníamos de periodos en los que, como el Banco Central compraba todas las emisiones, ¿no? Pues disparó, ¿no? Al final el precio de los bonos y cayeron las rentabilidades, ¿no? Esto ha sido el pan de cada día durante mucho tiempo y en 2022 esto se empezó a revertir. Pero precisamente con esa caída, ¿en Fidelity habéis visto oportunidades o consideráis que sigue habiendo oportunidades tanto en renta fija, mercado del crédito en general, pese a lo que ha sucedido ahora con los bancos, etcétera? ¿Veis ahí que puede haber protección también para el inversor? Sí, el coste, el coste y el sufrimiento que hemos vivido el año pasado, como tú bien dices, genera oportunidad. Y ha generado una oportunidad interesante e importante que hace un año y pico no se veía. Hace un año y pico tú tenías que incrementar tu riesgo para generar algo de retorno. Ahora con activos de menos riesgo tienes unas tires muy atractivas y no te tienes que ir fuera para poder generar esas tires atractivas. Nosotros en Fidelity estamos, a pesar, cautos, y eso es una realidad, ¿no? Pero dentro de esta cautela, nosotros vemos la renta fija corporativa de grado de inversión en Europa muy interesante, porque en términos de diferenciales, a principios de año estábamos hablando que dependiendo del sector, tú tenías que los diferenciales había desde 2006 o desde 2010 los porcentajes en los cuales esos diferenciales habían estado más estrechos y por ende eran más caros, estaban en un 90 y pico por ciento, casi un 100%, ¿no? Con lo cual era una Claro. oportunidad importante de conseguir vía diferenciales unos bonos atractivos. Eso por un lado. Es verdad que a lo largo del mes de enero, febrero y en principios de marzo, esos diferenciales empezaron a estrecharse, con lo cual no era la oportunidad tan interesante que tuvieras a principios de año, pero todo esto que estamos viendo con lo de los bancos, lo que ha hecho es que otra vez esos diferenciales se hayan vuelto a ampliar y hayan generado y sigan generando esas oportunidades. Tires actualmente que tú tienes con duraciones cortas, no las tenías desde hace décadas, y ahora mismo sí las tienes. Entonces, para nosotros, la renta fija corporativa de grado de inversión en Europa, siendo muy selectivos, deuda financiera senior, fíjate que lo que te estoy diciendo, Héctor, Muy, muy deuda selectivos, sí, financiera sí, sí. senior, Sí, sí. y encima financiera de bancos senior, sabiendo seleccionar bien la entidad, nos parece atractiva. Atractiva teniendo en cuenta
que estamos en un momento de volatilidad. También todo el tema relacionado con las utilities o el sector sanitario en Europa, compañías del sector sanitario en Europa están ofreciendo tires muy atractivas, ¿no? Y ya si cruzamos el charco con Estados Unidos, el propio Tesoro americano, los bonos del Tesoro americano nos parecen también bastante atractivos con esta fin inminente de la subida de tipos de interés. Pero es verdad que ahí tienes que añadirle el coste de cobertura, porque somos europeos. Y entonces, si te añaden el coste de cobertura ya no es tan atractivo, ¿no? Entonces, para eso te quedas sin ningún paso. Pero entiendo que te refieres a deuda a corto plazo de Estados Unidos. ¿Los treasuries a corto plazo serían? ¿En el tramo corto de la curva? Pues mira, fíjate, estamos ya al final de la subida de tipos, ¿no? Lo que estamos diciendo, ¿no? Pues ese final de la subida de tipos, en un momento determinado, te haría que, si tú ves con una perspectiva, con una óptica 12 meses vista, a lo mejor donde más interés tú tienes, o sería más interesante para generar mayor retorno, sería probablemente en duraciones más largas que en el corto plazo. Actualmente, con la incertidumbre que hay, etcétera, vale, duraciones cortas. Pero a lo mejor dentro de un mes y pico, no sería nada descabellado el de empezar a decir, oye, voy a tomar posiciones en los tramos largos, en las duraciones más largas, porque vas a generar muchísimo más retorno. Porque el impacto de lo que es la evolución de la curva de tipos va a tener mayor impacto en lo que es el tramo largo que el tramo corto. Claro, porque ahora de hecho empieza a verse que la pendiente de la curva vuelve a desinvertirse, sobre todo en el bono a 10 años y 2 años. Si esa pendiente sigue, como ha ido en otros momentos de la historia, sigue esa tendencia, los tramos largos vuelven a ser atractivos, desde luego que sí. Lo que pasa es que, claro, es eso, estamos en un impasse, estás como en el momento en el que dices, ¿qué hago? ¿Me compro un coche eléctrico, un híbrido o uno de combustión? ¿No? Es un poco lo mismo en la renta fija. Sí, pero aquí el problema que tienes es que estamos hablando de mercados financieros. No estamos hablando de un coche. En los mercados financieros, el horizonte de inversión, un coche también es de largo plazo, pero sobre todo los mercados financieros tú tienes que dar un horizonte de inversión de largo plazo. El market timing es muy complicado. Nosotros no sabemos hacer market timing. O sea, no sabemos adivinar cuál es el momento oportuno para entrar o salir en mercados. Eso, si alguien lo sabe hacer, yo todavía no sé quién es. ¿De acuerdo? Y es muy complicado. Normalmente, si quieres adivinar el market timing, pierdes dinero. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros lo que es más importante y es más interesante es enfocarse en lo que es el largo plazo. Y tú ir haciendo aportaciones periódicas, ¿de acuerdo? Pero no sabes cuándo puede ser el final de esa subida de tipos de interés. ¿De acuerdo? Si es más inminente, pues ya estarás invertido, y si se retrasa un poco, pues oye, estás invirtiendo y haciendo aportaciones, ¿sabes? Eso es un poco el tema a tener en cuenta actualmente. Y dentro has hablado de bonos también, que son activos. Héctor, sí. ¿me permites un segundo? Un segundo, por favor. Un segundo. Sí, no te preocupes, que mientras os vuelvo a recordar lo mismo que suelo recordaros habitualmente. Si os gusta la charla, comentad por el chat. Espero que os esté gustando esta charla con Óscar Esteban. Siempre es fantástico conversar con él. Y por supuesto, os recuerdo que os sigáis el canal de Twitch si os gusta el contenido que estamos haciendo aquí, que os suscribáis, también es un apoyo para los que hacemos posible este proyecto, y que os unáis a mi comunidad de Discord, que os lo he dicho a lo largo de todos los directos, siempre lo digo a lo largo de todos los directos, donde ahí comparto información en tiempo real, análisis, gráficos, debates, os digo cómo van a ser los programas por aquí, así que nada, uniros ahí, que os pasa a Chris el enlace. Óscar, ¿por dónde íbamos? Ah, sí, te iba a preguntar. Que has hablado de activos refugios tradicionales como pueden ser los bonos, que históricamente y sobre todo los treasuries americanos han funcionado siempre como refugio. Al hilo de esto, me surge también meter a escena, hablar de otros activos como pueden ser, por ejemplo, oro, plata, etcétera, dentro de vuestros fondos o dentro de lo que penséis a nivel general como gestora. ¿Consideráis que oro, plata, metales preciosos, dólar incluso, que el año pasado funcionó muy bien, aunque ahora ha cambiado ese sesgo? ¿Cómo lo veis como opción de protección de patrimonio? Bueno, nosotros, el oro siempre se ha visto como un activo refugio en estos momentos de incertidumbre, con lo cual nosotros no lo vemos mal, no lo vemos nada mal, pero es verdad que ahora mismo con las oportunidades que te ha dado el mercado en estas correcciones y las valoraciones tan interesantes, a lo mejor es momento de realmente, en ese horizonte de largo plazo que te estoy hablando, el valorar más, el ir comprando poco a poco con unos precios atractivos, que el meterte todo en oro. Todo puede ser interesante en una parte, pero no
Pero el resto del resto de los metales preciosos ya me parece como, no soy experto, no te puedo decir. Pero el precio, pero lo que es oro sí que efectivamente es un activo refugio. Pero tampoco puedes hacer ahora mismo, insisto, con las tires atractivas que tú tienes en renta fija, no te puedes ir solo a oro como activo refugio, ¿no? Y si haces una valoración en el largo plazo de lo que puede ser la renta variable, haciendo aportaciones periódicas dentro de la renta variable, vas a estar comprando unos precios muy atractivos en el largo plazo. Yo es así como lo haría. De hecho, lo del 60-40 ahora mismo, que tú, acuérdate, hace menos de, apenas 6 meses, bueno, no, 6 meses no, pero un año decía que ya estaba denostado, que ya no, 60-40 no tenía fundamentos, etcétera, etcétera. Ahora otra vez vuelve a estar en boga. Y es más que nada, eso es diversificación. Punto y duro. De hecho, Así es como lo tienes que ver. te voy a decir más con todo esto. Yo cuando publicaba los datos de la evolución de la cartera 60-40 y que mostraba, no, es que la cartera 60-40 tiene el mayor descenso desde principio de siglo. Era asombroso el cataclismo que se metió. Y me criticaban muchos usuarios y mucha gente por redes sociales porque decían, pero esto quiere ¿qué pasa? ¿Que la cartera 60-40 es mala? Digo, no, lo que me muestro es que ha descendido un tanto por ciento. No es que sea mala, de hecho todo lo contrario. Probablemente la cartera 60-40 en 2022, pensando en 2023, vuelva a ser una opción más que positiva de cara al largo plazo. Las correcciones siempre son oportunidades, eso está claro. Y sobre todo en una filosofía value, ¿no? Incluso growth, vamos, o sea, eso está claro. Sí, sí, en todo tipo de filosofías. Es que Exacto. el momento de mercados financieros, realmente donde tú estás consiguiendo las mejores oportunidades, es cuando hay momentos de correcciones bursátiles o correcciones de bonos de renta fija, que no ocurrían, como tú bien has dicho, hacía mucho tiempo. Pues es ahí donde realmente puedes hacer una buena cartera. Ahora mismo realmente el mercado, a pesar del sacrificio y de las penurias que estamos pasando, porque es una realidad, esto no está siendo fácil, las cosas como son, sí que teniendo esa visión en el largo plazo se están generando unas muy buenas oportunidades. Como te dejes llevar por el ruido mediático, es que nunca vas a hacer ningún tipo de decisión porque siempre y sí, y sí, y sí, y ese y sí al final se te queda en que se te pasó la oportunidad. Y eso es una realidad que hay que tener en cuenta. Insisto, aportaciones periódicas, diversificando mucho, y al final tú tendrás una consistencia en la rentabilidad de tu cartera, sin lugar a dudas. Y no solo eso, sino que al final te dejas llevar por las mareas. Si tú al final dices, ¿cuándo entro? Empiezas a entrar cuando todo el mundo ya está diciendo hay que entrar, que ya es cuando estás en el ciclo maduro y entras tarde, claro. Entonces siempre hay que ir entrando, ¿no? Y tener esa filosofía de pensar en el largo plazo para diluir el riesgo, principalmente. Sí, mira, yo fíjate, estoy aquí cogiendo, tengo la pantalla aquí al lado y nosotros que siempre, tú sabes que somos muy activos en el tema de lo que es la formación financiera. Nosotros creemos Sí. que la formación financiera es lo más importante hoy en día para poder invertir. Si tú tienes una buena formación financiera, te podrás hacer una buena composición de lugar. Bueno, dentro de esa formación financiera, nosotros siempre, en estos momentos de volatilidad, siempre publicamos cosas que son y datos que son interesantes del tema de estar invertido, de las aportaciones periódicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y me acaban de actualizar a mí una hoja que nosotros tenemos de estar invertidos siempre, ¿no? Tú fíjate, Ujú. nosotros ya me han actualizado los datos desde el 31 de diciembre del año 92 al 20 de marzo del 2023. Ujú. Como quien dice, ayer. Bueno, Sí. pues si tú hubieses estado invertido desde el 1 de enero de 1993 hasta ahora, tú hubieses ganado un 1.537% en el Standard Poor's. Y estamos hablando desde el 93, con todo lo que ha Sí, es llovido. un ¿Vale? track record muy importante. O sea, muy importante. Sí, 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 sí. Fíjate, si te pierdes tan solo los 5 mejores días de cada uno de esos años, tu rentabilidad pasa del 1.537% al 934%. Y si te pierdes los 30 mejores días, imagínate que los 30 mejores días es en un mes de vacaciones, que eso era antes, ahora ya no, ¿no? Pero que si te pudieses coger un mes de vacaciones entero, tu rentabilidad se reduciría de un 934% a un 178%. Es mucho, ¿eh? Que es muchísimo, Y tú claro. sabes, Es muchísimo. muchísimo, muchísimo. Por eso es muy complicado saber cuál es el mejor momento de entrada y salida, ¿no? Y entonces lo que tú tienes que hacer es hacer tu composición de lugar, marcarte tus objetivos e ir entrando poco a poco, ir entrando poco a poco. Que el mercado ha subido, pues ya estás dentro con alguna parte del dinero. Que el mercado te ha caído, pues estás comprando un precio mejor. Y esa
forma de pensar la que te va a llevar al éxito y conseguir tu objetivo. Como estés pensando en el día a día, nosotros no lo hacemos. Mira, Quaerolux dice, muy buena información, Oscar, o sea que fantástico, ¿no? Por aquí todo lo que estás compartiendo. Oye, yo me sumo, a la buena información. Por ir abordando las últimas cuestiones, antes que te había preguntado por el dólar también, por entrar en esto de cómo veis el dólar y con respecto al euro y demás. Pues mira, es verdad que digamos que nosotros creemos que el dólar siempre, hablábamos antes de activo refugio, siempre ha sido un activo refugio y el buen comportamiento del dólar el año pasado en parte se debía a eso y también en parte a las políticas monetarias por parte de la Fed y subida de tipos. Es verdad que en el último mes y pico, a raíz de que había mayor visibilidad por parte de la Fed de dejar de subir tipos de interés y el Banco Central Europeo seguía con su retórica de subida de tipos de interés, pues se ha dado la vuelta, ¿no? Y vemos que el dólar se ha depreciado con respecto al euro. Nosotros no damos esos rangos, no damos rangos, ¿no? Pero nosotros creemos que, por ejemplo, lo que sí que es una oportunidad interesante es ahora mismo la divisa local de los mercados emergentes, que creemos que sí, si realmente llegamos a ese fin de subida de tipos de interés, con respecto al dólar se van a beneficiar y se van a apreciar. Con respecto al euro yo tengo más mis reticencias, ¿no? Porque el dólar-euro es más complicado, ¿no? Y también es verdad que lo que hemos comentado durante esta hora que llevamos hablando, que es que nosotros creemos que también que el Banco Central tiene que parar de subir tipos de interés, con lo cual al final pues pues ese efecto que ha tenido hasta ahora pues no lo va a tener. Y entonces por eso nosotros creemos que el dólar y el euro es mucho más complicado de gestionar ahora mismo en los mercados. No lo vemos en el 1,15. O sea, el 1,15 sería que la Fed dejase de subir tipos, empezase a bajar tipos de interés y el Banco Central Europeo siguiese RR. Eso se nos antoja muy complicado. Sí, sí, Es una parecería muy probabilidad, raro. hay probabilidad. Eso es una probabilidad baja, pero es una probabilidad, pero lo vemos muy Podría complicado. pasar, Por eso podría pasar, nosotros pero es podría más pasar. improbable. Pero es más improbable. Sí. Por eso, fíjate, nosotros lo que estamos diciendo desde el principio del año es que ahora mismo, después de todo lo que pasó con el dólar el año pasado, es el que en un momento determinado invertir con la divisa cubierta. Tienes un coste, sobre todo en la parte de renta fija. ¿Tienes un coste? Sin lugar a dudas, tienes un coste. Pero ese coste es para evitarte ese riesgo que tienes de la divisa y de un riesgo adicional que tienes por los movimientos de divisas. Si solo quieres centrarte en el riesgo de la renta fija, pues cubre divisa. Y nosotros lo estamos haciendo así. Incluso la renta variable, pero es verdad que la renta variable, si como supuestamente tú inviertes en renta variable porque tienes un perfil más dinámico, más de largo plazo, más de aguantar la volatilidad, pues a lo mejor te quieres evitar ese coste divisa. Pero para nosotros también es otra forma interesante de invertir. Oye, yo invierto en la renta variable también, enfocándome en lo que es ese sector, ese país o esa zona geográfica y me evito el tema del riesgo de divisa. Sé que me va a costar algo de dinero, pero me compensa. Totalmente. Oye, una última cuestión, que es que hay una temática que está muy en boga, sé que vosotros también habéis sacado informes al respecto, es el tema de la inteligencia artificial, con esto de ChatGPT, la revolución y tal, se ha calentado mucho el sector, sé que estructuralmente vosotros habéis hablado de la inteligencia artificial durante muchísimo tiempo, que no es algo nuevo, ahora la gente se sube al barco, pero es que quizá en el barco tenías que estar ya, lo que hablas antes, ¿no? De antes haciendo aportaciones. ¿Qué potencial veis ahí en este segmento de la inteligencia artificial? Mucho potencial todavía. Le vemos que queda bastante potencial, pero no solo en el tema de la inteligencia artificial, es que lo que hay antes de la inteligencia artificial es todo el tema relacionado con la conectividad. Porque para poder dar esas órdenes tan inmediatas y que la inteligencia artificial pueda per se retroalimentarse, tú necesitas una gran conectividad, una buena conectividad. Y eso viene con el tema relacionado con el 5G, que para nosotros también es otra oportunidad interesante donde poder invertir. Y ya dentro de lo que es la inteligencia artificial, todas las ramificaciones que el tema de la inteligencia artificial tiene nos parecen muy interesantes. Y la conectividad, por ejemplo, toda la automatización de los coches, pues nos parece muy, muy interesante. Todo el tema relacionado con es que, ¿sabes qué pasa? Que ya no solo es la inteligencia artificial, es que son muchas cosas dentro del sector tecnológico. Para nosotros estamos sobreponderados en el sector tecnológico, en todos nuestros fondos. Estamos sobreponderados. Eso sí, muy importante. Buscando valoraciones atractivas. No nos vale cualquier valoración. Si tú tienes grandes compañías que son
fantásticas compañías, pero tienes que cotizan unos múltiplos desorbitados, ahí nosotros no estamos. No estamos porque sabemos que tarde o temprano esas compañías, los múltiplos y el precio de la acción van a tender a corregir, como ha pasado, ¿no? Lo que sí buscamos son estrategias dentro de lo que es el sector tecnológico, que los hay muy, muy interesantes, a valoraciones atractivas. Si no, no tiene sentido invertir. Bueno, pues nos vamos a quedar con todo esto, que ya además pasamos de la hora. Quiero dar las gracias también a David Batanero y a J. Monroy por seguir el canal de Twitch. Muchísimas gracias. Un placer que os hayáis sumado. Insisto, si os gusta mucho el contenido, si os suscribís, pues es una ayudita para todo el equipo. Lo podéis hacer gratis con Amazon Prime. Tenéis ahí un botón nada más que es Loot Reminder, lo pincháis y os podéis suscribir gratis con Amazon Prime. Y si no, creo que son 3 euritos al mes. Soy más barato que Netflix, ¿eh? Yo os lo dejo ahí por si os queréis suscribir. Y veis todo el contenido sin anuncios, como ventaja, que os saltan anuncios y mucha gente, es que los anuncios tal, suscribiéndoos no os saltan los anuncios, así que yo os lo dejo ahí al aire. Óscar, como siempre, un placer tenerte por aquí. Espero que no tardemos tanto tiempo en volver a vernos. Bueno, presencial nos vemos más, pero por aquí espero que tu agenda, que sé que va muy a tope, pues eso, que se pueda abrir algún huequecito más pronto. Nada, encantado, Héctor, y nada, y oye, buen viaje y seguro que vas a aprender muchísimas cosas y van a ser cosas muy interesantes. Ya nos contarás. Eso es. La idea es eso, aprendizaje, aportar valor añadido por aquí y nada, pues seguir sumando, seguir haciendo el proyecto grande, que yo ya sabes que no me conformo con poco, así que me meto en jardines constantes. Me meto en jardines constantes. Bueno, espérate ahí un momentito que ahora nos despedimos en privado. Al resto os digo que mañana nos vemos a las 6 de la tarde. Será la previa de mi viaje a Nueva York. El miércoles cojo el avión ya y me voy para allá y os iré contando un poco cuáles son las perspectivas de cara, sobre todo jueves, viernes. Así que mañana previa al viaje a Nueva York. También os voy a hacer una sección, ya sabéis, Investing Academy, que hace poco la estrenamos, en la que voy a comparar la situación de ahora también con otros momentos de crisis, a ver si lo que tenemos o en qué momento estamos. Y voy a utilizar también documentación de varias gestoras, banca de inversión, etcétera. Así que echadle un ojo al programa de mañana, que va a estar fetén, os va a gustar mucho. Espero que os haya gustado mucho el contenido, lo dicho, y mañana coged fuerzas, que viene un programa muy intenso comentando la actualidad de la economía, o contándoos la previa del viaje y, por supuesto, lo que os digo, esta parte de la Investing Academy, que seguramente os guste bastante. Lo dicho, un abrazo muy fuerte, que tengáis buena tarde y nos vemos mañana, 6 de la tarde. Chao, hasta mañana.